La Primera Orden, esa facción hecha por el remanente o las sombras del Imperio, que fue humillada por la resistencia, o más bien que fue hecha muerda, por el guión del lado del prota, pero, no vinimos aquí para hablar de la historia de la Primera Orden, sino, el más importante, sus tropas, Stormtrooper o tropas de asalto, grupo o muchedumbre de gente reunida con un fin determinado. Unos ejemplos que son, multitud, batallón, ejército, legión, falange, etc. Así que sin nada más que decir, comenzamos. Antes de comenzar, aquí vamos a hablar de dos temas, el primero del Stormtrooper, es decir, que vamos a estar con los Stormtrooper Default y ahora sí los tipos de tropas. El origen. Los soldados de asalto, también conocidos como soldados de asalto de la Primera Orden o cabezas de cubetas. No me sorprende que esa facción no haya respeto, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Eran unidades de infantería de élite en las fuerzas armadas de la Primera Orden. Pertenecientes a un legado de soldados acorazados, los soldados de asalto de la Primera Orden eran, en la época de la Nueva República, la última evolución de uno de los símbolos de poder militar más distintivos de la galaxia. La Nueva República conocía el hecho de que los soldados de asalto estaban en las filas de la Primera Orden, operando como una rama independiente con estrechos vínculos con el ejército de la Primera Orden, a pesar de que estaban prohibidos por el Concordato Galáctico. Sin embargo, no solo eran una fuerza de defensa, sino un ejército de invasión que la Primera Orden movilizó con el fin de la conquista galáctica. Para los hombres y mujeres jóvenes, que fueron elegidos con el fin usar una armadura de soldado de asalto, la guerra por la galaxia era su momento en la historia, habiendo entrenado toda una vida para llevar el orden al caos en nombre del gobernante absoluto de la Primera Orden, el líder supremo Snoke. El entrenamiento, las armas y la armadura blanca de los soldados de asalto de la Primera Orden se inspiraron en sus predecesores, los soldados de asalto originales del Imperio Galáctico, que evolucionaron de los soldados clones que sirvieron a la República Galáctica durante las guerras clon. Aunque el Imperio fue derrotado por la Nueva República en la Guerra Civil Galáctica, la contingencia del Emperador Palpatine aseguró que un grupo selecto de oficiales imperiales escapara a las regiones desconocidas donde los principios del nuevo orden perdurarían, mientras que la República se esforzaba por restaurar la democracia en la galaxia conocida. El comandante Brendol Hux fue uno de esos oficiales. Admirando la disciplina y las habilidades de combate de los clones en el gran ejército de la República, Hux ideó un programa de entrenamiento que finalmente forjaría un ejército de supersoldados. Como resultado, los niños humanos fueron tomados de mundos conquistados por la Primera Orden, el sucesor del Imperio en todo menos en nombre, y fueron inducidos en el ejército como reclutas. Al igual que los soldados clones que inspiraron a su generación, los soldados de asalto de la Primera Orden fueron entrenados desde el nacimiento, recibieron designaciones alfanuméricas en lugar de nombres y fueron sometidos a años de condicionamiento mental para garantizar una lealtad absoluta. A diferencia del Imperio, que optó por la rutina de adormecimiento, la Primera Orden alentó la improvisación en el campo de batalla a través de sus simulaciones de entrenamiento y simulacros de fuego real, haciendo que esta nueva generación de soldados de asalto sea más peligrosa que sus predecesores imperiales. En mi opinión, los Stormtrooper de la Primera Orden, podemos decir, que está un poco comparado con las tropas de los clones de la República Galáctica, es decir, que eran los más fuertes, se asemejan a los Stormtrooper, no como las tropas del Imperio, debido al método de entrenamiento, entre, mental y físico, el manejo versátil de armas, entre armas de larga distancia y de a cuerpo, también, hay que tomar la lealtad de los líderes, que eran letales, etc. Ahora sí vamos con tipos de tropas. Soldado de asalto de élite. Soldado de asalto de élite. La Primera Orden mantuvo soldados de asalto de élite, una variante especializada del soldado de asalto estándar, que formaban parte de sus fuerzas especiales. Armados con pistolas Blaster C-44C, también utilizaron motos deslizadoras de élite que se emplearon para misiones de alto riesgo. Llevaban una armadura de soldado de asalto negra, con dos franjas rojas en el lado izquierdo de la placa del pecho, una combinación de colores que combinaba con la de sus motos deslizadoras. Soldado verdugo.
Los soldados verdugos, también conocidos como soldados de asalto judiciales de primera orden o verdugos de soldados de asalto, eran soldados de asalto de la primera orden seleccionados al azar de las filas existentes y asignados para impartir justicia final sobre los enemigos y traidores de la primera orden. Los verdugos llevaban una armadura especialmente marcada con un acabado de carbono para denotar su función como tales. Además, su equipo no transmitía números de serie a sus compañeros de escuadrón, con el fin de garantizar que su identidad permaneciera anónima. Sus cascos también estaban equipados con lentes polarizadas y sistemas de adquisición y orientación multifrecuencia. Llevaban hachas láser BL-155 para fines de ejecución, que estaban destinadas a infligir un gran dolor al usarlas. Los Jagdtrooper. Los Jagdtrooper de la primera orden, o simplemente soldados a reacción, eran una variante de los soldados de asalto en el cuerpo de soldados de la primera orden. A diferencia del soldado estándar, que estaba entrenado principalmente en operaciones terrestres, estos especialistas estaban entrenados en combate aéreo. Al igual que los soldados de asalto del Imperio Galáctico, los soldados Y de la primera orden eran soldados de asalto especializados que fueron entrenados en combate aéreo utilizando armadura y armamento especializados. Cada uno estaba armado con un lanzaproyectiles G-125 y equipado con un jetpack integrado MJP-900 para combate aéreo. Los Raiders Trooper. Los Raiders de la primera orden eran soldados de asalto especializados utilizados por la primera orden durante su guerra contra la resistencia. Cazadores expertos, fueron encargados de adquirir antiguos artefactos Sith por el líder supremo Kylo Ren. En el 34B, luego llegó al planeta Asajj, en busca de una antigua reliquia Sith. Pryke y sus raiders también viajaron al planeta y capturaron a miembros del equipo Coloso que habían venido a Asajj en busca de suministros. Sin embargo, sus intentos de interrogar a sus nuevos prisioneros se vieron frustrados cuando Grey desató el poder de la reliquia Sith, que había encontrado dentro de un templo Sith. Los Raiders intentaron contener la reliquia, pero su activación liberó una ola de energía que los neutralizó. Al igual que los soldados de asalto estándar de la primera orden, los invasores de la primera orden estaban equipados con armaduras que podían acomodar hombreras de rango. Además, portaban rifles Blaster F-11D. Los Scuba Trooper. Los soldados de buceo de la primera orden, también conocidos como soldados de asalto submarinos de la primera orden o simplemente soldados de buceo, eran soldados de asalto de la primera orden que estaban especializados para operar en entornos acuáticos. Los soldados de buceo fueron desplegados en el Coloso y posteriormente derrotados durante la ocupación de la primera orden. Estaban armados con un tipo de blaster submarino que tenía una linterna en el extremo. Estos soldados estaban equipados con aletas, un aparato de respiración y rifles blaster submarinos que se parecen al rifle de rayos DC-12U. Los francotiradores Stormtrooper. Los francotiradores Stormtrooper eran una variante especializada de los soldados de asalto que sirvieron en el ejército de la Primera Orden durante la Guerra Primera Orden Resistencia. El predecesor de la Primera Orden, el Imperio Galáctico, tenía soldados de asalto francotiradores. Cuando el Imperio se rindió en la batalla de Jakku 4 en el 5B, muchos imperiales huyeron a las regiones desconocidas 4 y se unieron a la Primera Orden. La Primera Orden creó su propio cuerpo de soldados de asalto y entrenó a francotiradores soldados de asalto. Flametrooper. El soldado lanzallamas era una variante del soldado de asalto utilizado por la Primera Orden. Utilizaba incineradores de 93 para erradicar posiciones enemigas atrincheradas y engullir cualquier resistencia. Los soldados lanzallamas estaban equipados con armadura a prueba de fuego y eran temidos por su capacidad de convertir cualquier campo de batalla en un infierno ardiente. El soldado de asalto pesado Mega Blaster, llamado así por el blaster de repetición FWMP, y eso Mega Blaster que llevaban, era una variante del soldado de asalto estándar utilizado por la Primera Orden. También conocidos de forma abreviada como soldados pesados, llevaban equipo de telaraña cargado con munición adicional para alimentar el Mega Blaster que llevan. Los soldados de montaña eran una variante de los soldados de asalto del cuerpo de asalto de la Primera Orden. Fueron desplegados en Baturu, y tenían una armadura que recordaba a los antiguos soldados de asalto defensores costeros imperiales.
Prisoner Control Stormtroopers. El soldado de asalto de control de prisioneros, también conocido como soldado de asalto Electroprodo soldado Electropro, fue una variante del soldado de asalto de la Primera Orden que estuvo activo durante la guerra contra la Resistencia. Estaban equipados con Electroprox y armadura de soldado de asalto de la Primera Orden y fueron entrenados para reaccionar ante el malestar social. Al menos uno fue enviado a Pasaana y ayudó a capturar al miembro de la Resistencia Chewbacca. Riot Control Stormtroopers. El Stormtrooper antidisturbios era una variante especializada del Stormtrooper estándar de la Primera Orden. Asignados para mantener el orden en los mundos dentro del territorio de la Primera Orden, fueron entrenados en tácticas de control de disturbios y se les dio equipo no letal, como escudos antidisturbios balísticos ligeros de compuesto Betaplast y bastones antidisturbios Z66. También llevaban armas letales, como el rifle Blaster Songblass F-11E, en caso de que las situaciones se salieran de control. De hecho, los Stormtroopers antidisturbios podían ser desplegados en campos de batalla activos como soldados especializados, durante los cuales manejarían cualquiera de las armas letales o no letales en su persona dependiendo de lo que requiriera el campo de batalla. Snowtrooper. Los Snowtroopers eran una variante de los soldados de asalto utilizados por la Primera Orden 30 años después de la batalla de Endor. Llevaban armaduras aislantes y cascos diseñados para climas fríos. Los soldados de nieve vieron acción durante la batalla de la base Starkiller y la batalla de Crait en el 34B, y en el 35B participaron en la ocupación del planeta Kijimi por parte de la Primera Orden. La última generación de soldados de asalto para clima frío, los soldados de nieve, llevaban armaduras aisladas avanzadas y cascos hechos de Metaplast, con cubierta de cuello ensanchada y una visera polarizada con ranura para minimizar el reflejo del hielo, dos entradas de tanques de respiración. Llevaban guantes aislantes con unidades de calefacción ajustables. Su armadura corporal también tenía controles de calefacción, y llevaban un cinturón aislado cama. Tenían rifles Blaster F-11D modificados con óptica antibao y dispositivos de derivación de calor. En conclusión, aunque las secuelas de Star Wars sean medias malas o algo dudable, no cabe duda que la facción de la Primera Orden es curioso e interesante, podemos decir, debido al entrenamiento, variedad de tropas y no letales que son. Lástima que lo ridiculizaron por el bien de la trama. Por el otro lado, muchas gracias por ver este video, los agradezco mucho el apoyo de los vídeos cortos, eso me alegra bastante, me sorprende que a usted les guste mi contenido y es eso de que me alegra, por lo menos hay personas que sí les interesa mi contenido, muchas gracias, los agradezco mucho. El próximo video será